Hola a todos. Quizás sea una apuesta arriesgada, pero estoy intentando averiguar si alguien recuerda un apagón importante a mediados de noviembre de 2014. Fue un evento bastante importante en aquel entonces, pero nunca he conocido a nadie que lo recuerde o que esté dispuesto a hablar de ello si lo hace. Todavía no tengo ni idea de si el apagón fue solo en mi ciudad o si fue nacional. Siendo sincero, sospecho que fue global. Si lo recuerdan, todo esto les resultará comprensible. Si no, probablemente piensen que estoy loco. Quizás sí. Espero que alguien me diga que no. Cuando ocurre un acontecimiento importante que destroza nuestra visión colectiva de la normalidad, lo procesamos compartiendo nuestra experiencia única con los demás. Nos preguntamos cómo estábamos el 11S o nos conectamos a través de nuestra experiencia compartida de miedo y aislamiento en los primeros días de la COVID. Nunca he tenido la oportunidad de hacerlo en esta situación. Así que voy a intentar hacerlo ahora, aunque solo sea porque me preocupa lo que pueda venir y porque no tengo con quién hablar de ese miedo. El apagón ocurrió la noche del jueves 13 de noviembre de 2014. Por aquel entonces, mi ex y yo vivíamos cerca de sus padres y los visitábamos con frecuencia para cenar y ver la tele. Normalmente era una reunión bastante tranquila, y normalmente estábamos demasiado agotados por la jornada laboral como para socializar mucho. Simplemente veíamos nuestros programas en silencio, a veces divirtiéndonos con algún chiste de una comedia o debatiendo alguna teoría sobre la trama de misterio de algún programa. Así transcurría más o menos esa noche, hasta que se apagaron las luces. Debió de ocurrir entre las 7:30 y las 8, porque estábamos viendo Jeopardy cuando se fue la luz. Fue raro, porque no había mal tiempo y, de hecho, estaba perfectamente despejado afuera. A medida que nuestros ojos se acostumbraban, pudimos ver las estrellas por la ventana de la sala, más brillantes de lo que ninguno de nosotros las había visto antes. También pudimos ver algunas luces parpadeando en la distancia. Era una luz verde inquietante, parpadeando cerca del horizonte como un rayo en una tormenta lejana. Pensé que probablemente eran transformadores que explotaban, y cuando mi ex preguntó qué eran los destellos, su padre, Neil, dijo lo mismo. Por lo que pudimos ver, lo que fuera que producía los destellos no hacía ningún sonido, pero es muy posible que estuviera sucediendo demasiado lejos para que el sonido nos alcanzara. Los padres de mi ex vivían en un suburbio no muy cerca de nuestra ciudad en la costa oeste de Estados Unidos, pero lo suficientemente cerca como para que siempre hubiera contaminación lumínica. Ahora no había contaminación lumínica, solo las luces verdes intermitentes a lo lejos y las estrellas brillantes en el cielo nocturno. Supusimos que esto significaba que el apagón era bastante generalizado. Los padres de mi ex crecieron en pueblos pequeños y coincidieron en que nunca habían visto un cielo nocturno tan brillante y estrellado como entonces. No habría sido posible con una gran ciudad llena de luces a solo 32 kilómetros de distancia, así que también debía de haber habido cortes de luz. Recuerdo que Neil sacó 3 linternas de un cajón de la cocina, y Lori, la madre de mi ex, encendió un par de velas en la sala, una en la cocina y otra en el baño de abajo. Neil salió al garaje y regresó con una radio de pilas. La encendió y jugueteó con los diales, buscando algo para llenar el silencio. Solo había estática. Sintonizó una emisora de noticias local y la dejó a bajo volumen para que pudiéramos oír si alguien empezaba a transmitir. Fue emocionante, en cierto modo. ¿Conoces esa sensación de estar a oscuras cuando se va la luz, sin saber por qué ni cuándo volverá todo a la normalidad? Mi ex y yo teníamos que trabajar al día siguiente, y estábamos emocionados con la esperanza de no tener que ir, como niños viendo nevar un día de colegio y deseando que nevara. Además, teníamos la sensación de seguridad de saber que no había una tormenta afuera que causara el apagón y amenazara con tirar un árbol sobre la casa. Lori sacó unos juegos de mesa y nos sentamos en el suelo de la sala a jugar al Scrabble. Después de un rato, oímos que la estática de la radio se disipaba y una voz empezó a hablar suavemente. Mi ex estaba más cerca, así que subió el volumen. Revisé mi teléfono, aún estaba cargado, y vi que eran poco más de las 9:30 p.m. La voz en la radio era de mujer. Este es un anuncio de servicio público. Actualmente estamos experimentando cortes de energía generalizados y los servicios públicos son limitados. Por favor, permanezca en casa y le informaremos cuando tengamos más información. El mensaje se repetía una y otra vez, así que bajamos el volumen. Fue un poco desconcertante, y bromeamos sobre lo horrible que era intentar tranquilizar a la gente. Comentamos que nunca habíamos escuchado un mensaje de servicio público como ese durante un apagón.
El mensaje siguió sonando de fondo a bajo volumen, hasta que Neil se levantó y apagó la radio. No hace falta que lo escuchemos una y otra vez. Lo revisaremos antes de dormir para ver si ha cambiado algo, dijo. Y así seguimos jugando al Scrabble. Sobre las 11:30, decidimos que probablemente deberíamos irnos a la cama. Mi ex y yo aún no estábamos seguros de si tendríamos que trabajar por la mañana, y pensamos que sería mejor descansar bien por si acaso. Sus padres tenían una habitación de invitados donde nos alojábamos de vez en cuando cuidábamos casas, y Lori nos invitó a dormir allí. De todas formas, no parecía que tuviéramos que salir. Revisamos la radio una vez más, el mensaje seguía siendo el mismo, y todos nos dirigimos a nuestras habitaciones a descansar un poco. Todavía podía ver los destellos verdes en el horizonte por la ventana del dormitorio. Puse una alarma en mi teléfono para las 7:15. Probablemente debería haber ahorrado batería, pero no quería dormirme en el trabajo si volvía a la luz. Nos despertamos en mitad de la noche con una voz atronadora que venía del exterior. Por favor, quédense en casa. Les informaremos cuando tengamos más información. Se repitió una y otra vez, subiendo de volumen un rato, antes de volverse cada vez más débil y más lejano. Supongo que era uno de esos camiones con altavoz o algo así, probablemente circulando por el barrio y transmitiendo el mensaje, pero no vi nada afuera. Solo destellos verdes. El reloj de mi teléfono marcaba las 3:22 am. A las 7:15, sonó mi alarma. Me levanté y encendí la luz de la habitación de invitados, pero no pasó nada. Miré por la ventana, pero empezaba a amanecer, así que no sabía si algún edificio fuera del barrio tenía luz. Me reconfortó no ver ningún destello verde en el horizonte con la luz de la mañana. Mi ex fue al baño y yo bajé a encender la radio. El mensaje era el mismo. Actualmente estamos experimentando cortes de energía generalizados y los servicios públicos son limitados. Por favor, permanezcan en sus casas y les informaremos cuando tengamos más información. Este es un anuncio de servicio público. Volví arriba y entré en la habitación de invitados justo cuando mi ex salía del baño. Hoy no trabajo, dije, y me tiré en la cama. Apagué el teléfono. Ella se unió a mí, y enseguida nos dormimos profundamente. Mantuvimos las persianas abiertas. La luz del día nos daba seguridad y era reconfortante. Nos despertamos más tarde con alguien llamando a la puerta del dormitorio. Cariño, ¿estás despierta ahí dentro? Escuchamos con la voz de Lori. Mi ex respondió. Sí mamá, estamos aquí. Está bien, ¿podrías decirme si las cortinas están abiertas ahí? Mi ex y yo nos miramos. Sí mamá, las cortinas están abiertas. ¿Puedes cerrarlos y bajar a ayudar a tu papá y a mí? Me levanté y abrí la puerta. Todavía me estaba despertando, así que mi cerebro no procesaba las cosas con la suficiente rapidez. ¿Qué? Pregunté. Lori pasó junto a mí y entró en la habitación con un rollo de cinta adhesiva en la mano. Corrió las cortinas opacas y empezó a pegar los bordes a la pared. Fue una escena muy confusa 30 segundos después de despertar. Por favor, baja y ayuda a Neil. Él te lo explicará, dijo. Bajamos las escaleras. En medio de la sala había una pila de mantas, sábanas y ropa. Neil estaba pegando con cinta adhesiva un edredón grueso a la ventana de la cocina. Al vernos, dijo. ¡Genial! Ya están despiertos. Necesito que tomen la ropa de esa pila y la metan por debajo de la puerta principal y la del garaje. La radio estaba encendida. Podía escuchar un nuevo mensaje. Este es un anuncio de servicio público. No hay necesidad de alarmarse. Por favor, mantenga la calma. Permanezca en casa y cierre las ventanas y cortinas. Intente limitar la entrada de aire y luz exterior a su hogar. Bloquee todas las ventanas, tragaluces y huecos debajo de las puertas que pueda. Llene la bañera y todos los recipientes posibles con agua del grifo. Le informaremos cuando tengamos más información. Ayudamos a Neil y a Lori a bloquear todas las salidas al exterior que pudimos, mientras el mensaje seguía sonando en la radio. Mi ex y Lori trabajaban en la planta de arriba, y yo ayudé a Neil a bajar. Llenamos ambas bañeras de agua y todos los vasos del armario con agua del grifo, que dejamos sobre la encimera. Una vez más, estábamos a oscuras, solo con linternas y velas. Encendí el teléfono para comprobar si había servicio, pero no tenía. Mi teléfono decía que eran poco más de las 11. Hicimos un inventario de toda la comida en casa. Calculamos que probablemente tendríamos suficiente para comer cómodamente durante unos 10 días, quizás 20 si racionábamos con cuidado.
Neil no creía que tuviera sentido empezar a racionar todavía, y decidimos hacerlo después de 3 días si la situación no mejoraba. Así que calculamos que probablemente tendríamos suficiente para unas 2 semanas. A todos nos costó mucho más mantener la calma que la noche anterior. La ansiedad en la casa era palpable. La situación parecía mucho más angustiosa ahora, y no queríamos apagar la radio, así que el anuncio de servicio público sonó de fondo todo el día. Intentamos jugar, hablar del trabajo y actuar como si todo estuviera normal. 1 o 2 veces, volvimos a oír la voz atronadora afuera, probablemente de un camión con altavoces, advirtiéndonos que nos quedáramos dentro y cubriéramos las ventanas. Sin embargo, aparte de esa sorpresa matutina, nada cambió mucho durante ese día. Hasta que nos acostamos. Salvo por los altavoces, había estado muy tranquilo afuera desde que se fue la luz. El viernes por la noche, o el sábado por la mañana, no sé exactamente qué hora era, nos despertamos todos con un sonido inquietante proveniente del exterior. Parecía que venía de lejos, y justo afuera de la casa, todo a la vez. Era un sonido profundo y vibrante, a medio camino entre un zumbido fuerte y el sonido monótono y constante de una bocina de metal. No se desvanecía, simplemente estaba ahí, inevitable, llenando el espacio a nuestro alrededor. Los 4 salimos de nuestras habitaciones. Estábamos visiblemente conmocionados, pero nadie se atrevió a mirar afuera para intentar encontrar el origen del sonido. Neil intentó consolarnos y dijo que probablemente no había nada de qué preocuparse, pero que obviamente él también estaba bastante asustado. Decidimos bajar todos a dormir juntos en la sala, y al llegar descubrimos que la radio ya no transmitía ningún mensaje. Neil le puso las pilas y la volvió a encender, pero seguía sin funcionar. El único recordatorio que teníamos del mundo exterior era la inoportuna bocina monótona a lo lejos. 1 a 1 nos volvimos a dormir. Creo que fui el último. Tengo mucha ansiedad, y todo esto se estaba volviendo cada vez más raro y difícil de manejar. Además, la verdad es que no sé cómo alguien podía dormir con los ronquidos de Neil, pero al menos los ronquidos eran algo que escuchar aparte del zumbido de la bocina o la estática de la radio. Al final me quedé dormido, pero fue un sueño intranquilo, y definitivamente no dormí lo suficiente. Fui el primero en despertar el sábado. El reloj de la pared marcaba poco más de las 5 a.m. El zumbido continuaba. Normalmente tomo café por las mañanas, y esta era mi segunda mañana consecutiva sin él, así que me dolía la cabeza, pero definitivamente no estaba cansado. Revisé los armarios en silencio, esperando que Neil y Lori tuvieran café frío enlatado o algo con cafeína que no necesitara electricidad, pero no había nada. Encontré un Tylenol en el botiquín del baño y me lo tomé, antes de buscar por las frecuencias de radio con la esperanza de encontrar alguna otra emisora que estuviera transmitiendo. Nada. Con el rabillo del ojo, vi un destello verde. Miré a mi alrededor y vi que la cinta adhesiva de una de las cortinas del salón se había desprendido, así que fui a pegarla de nuevo a la pared. No sé por qué, pero sentí la necesidad de mirar por el hueco, y lo hice. ¿Qué daño podía hacer? Nada cerca parecía fuera de lo normal. A lo lejos, los destellos verdes continuaban en el horizonte. Volví a pegar la cinta adhesiva a la pared, y me senté en silencio a leer el libro de reglas del Scrabble hasta que los demás despertaron. No sé cómo fue ese sábado para ustedes, si es que lo recuerdan, pero para nosotros fue bastante tranquilo. Y fue bastante agradable, la verdad. Nos preparamos un plato de desayuno con fruta cortada y queso que teníamos en la nevera, que calculamos que estaba intacto. Jugamos a algunos juegos, Scrabble un rato, y luego cambiamos al Uno, y Lori me dejó buscar en los libros de su habitación algo que pudiera leer aparte del reglamento del Scrabble. La bocina no paró de sonar y no sonó nada nuevo en la radio. Tampoco recuerdo haber oído ningún altavoz en todo el día. Creo que haber echado un vistazo por la ventana esa mañana me ayudó un poco con la ansiedad. Los destellos verdes seguían siendo inquietantes, pero era agradable saber que el mundo exterior seguía pareciendo más o menos normal. Aparte del incesante sonido de la bocina, resaltaba que nuestra situación no había cambiado mucho, así que la sentíamos menos urgente y peligrosa. Incluso el zumbido de la bocina se estaba volviendo más fácil de ignorar. Dormí mejor esa noche. Cuando nos despertamos el domingo y nos dimos cuenta de que seguía sin luz, tuvimos que empezar a pensar seriamente en racionar la comida. Acordamos que intentaríamos comer solo una vez al día. Decidí que sería mejor aguantar el mayor tiempo posible sin comer, así que no comí nada esa mañana.
Neil le puso las pilas a la radio y se aseguró de que siguiera sintonizada la emisora de noticias, y de nuevo hicimos todo lo posible por mantenernos fuertes y tranquilos. Jugamos. Lori intentó enseñarme a meditar. Debatimos si nos rescatarían o no, y si estábamos en una situación que requiriera rescate. Creo que todos teníamos la sensación de que algo estaba pasando, algo más que un simple apagón, pero ninguno sabía qué podía ser. Por la noche, el reloj de pared era la única forma en que podíamos controlar el tiempo. Ahora, convencimos a Neil y Lori para jugar a Cards Against Humanity. Mi ex y yo se lo habíamos regalado por Navidad un par de años antes, pero nunca lo tocaron. Lo encontramos en el armario de su pasillo y les rogamos que jugaran con nosotros. Si hay algo bueno para curar el aburrimiento, les prometimos, es Cards Against Humanity. Hacía mucho que no nos divertíamos tanto. Nos moríamos de risa, sobre todo escuchando a Neil y Lori leer combinaciones de cartas inapropiadas. Abrimos una botella de vino, luego otra, y luego una tercera. Íbamos probablemente por la cuarta o quinta partida cuando oímos un fuerte estruendo afuera y toda la casa empezó a temblar. No sé si recuerdan el terremoto, pero si lo recuerdan, entonces comprenderán el terror que estábamos a punto de experimentar. El suelo bajo nuestros pies parecía rodar. Las cosas se caían de los estantes. Las sábanas y las mantas empezaron a caerse de las ventanas, y todos nos apresuramos a volver a colocarlas. De alguna manera, eso parecía lo más importante. Sé que dicen que hay que pararse en una puerta o esconderse debajo de una mesa durante un terremoto, pero en cambio, todos teníamos el instinto de proteger las ventanas. Lo único que sabíamos sobre nuestra situación era que debíamos mantener las ventanas cubiertas. Al amainar el terremoto, oímos una sirena a lo lejos. No parecía una ambulancia. Sonaba como una sirena antiaérea, o algún otro tipo de advertencia. Nunca había oído nada igual. El fuerte estruendo del terremoto fue reemplazado por el sonido de la bocina. Pero la bocina era mucho más fuerte que antes, parecía más cercana y más metálica, y ahora parecía menos un zumbido y más una bocina. Por muy fuertes que fueran las sirenas antiaéreas, no podían ahogar el sonido de la bocina. La estática de la radio se apagó de nuevo y escuchamos la voz. Esta vez, no era la voz de la mujer. Hablaba en inglés, pero no pude identificar su género. La voz tenía un extraño eco metálico, pero no parecía que se debiera a interferencias de radio ni a problemas con la transmisión. Simplemente era así. Este es un anuncio de emergencia. Por favor, permanezcan en sus casas. No salgan. No miren hacia afuera. Busquen un lugar céntrico en su casa y no salgan. Aléjense de ventanas y puertas, y cúbranse los ojos. Es muy importante que no dejen de escuchar esta transmisión. Se repitió. Este es un anuncio de emergencia. Todos corrimos frenéticamente hacia el centro de la casa, cerca de la escalera, mientras el sonido de la bocina se hacía aún más fuerte. El terremoto había terminado, pero la casa seguía vibrando, quizá incluso retumbando, quizá por el estruendo de las sirenas y el sonido de la bocina que ahora rugía a nuestro alrededor. No salgas. No mires afuera, esa voz era tan inquietante. Es muy importante que no dejes de escuchar esta transmisión, y fue entonces cuando tuve un ataque de pánico. Mi terapeuta dice que soy catastrófica y asumo los peores resultados posibles. Me abrumó la realidad de todo lo que nos ordenaron hacer: llenar las bañeras de agua, tapar las ventanas, meter la ropa en cualquier hueco, ir al centro de la casa y cubrirnos los ojos. En ese momento me pareció obvio lo que estaba a punto de suceder. Íbamos a morir. Así sería un ataque nuclear a gran escala. Todo era demasiado. Demasiado ruido. Demasiada presión. Demasiadas cosas sucediendo a la vez. Tenía que salir de allí. No podía respirar. Iba a morir en el suelo, en medio de las afueras, tras haber visto solo un atisbo del mundo exterior en 3 días. Apenas pensaba racionalmente. Decidí, al diablo con todo, y me lancé hacia la puerta. No podía quedarme allí. Mi ex me gritó horrorizada e intentó perseguirme, pero Neil la detuvo. ¡No! Quédate en casa. Si salimos, morimos. Llegué a la puerta y oí a Neil gritar: no mires afuera. Miré hacia atrás y vi que los tres apartaban la vista y se tapaban los ojos. Giré el pomo, abrí la puerta y salí corriendo. Sus gritos desaparecieron tras de mí al cerrarla. Suponiendo que se te dé mejor seguir instrucciones que a mí, aquí es donde mi experiencia probablemente difiere de la tuya, si es que recuerdas algo de esto. La bocina sonaba mucho más fuerte afuera, probablemente mucho más intensa de lo que recuerdas, y también el sonido de la sirena.
Pero aún así era más reconfortante que dentro de casa con todo ese alboroto, y el aire fresco fue un alivio. El cielo estaba despejado y las estrellas brillaban con fuerza. Nunca había visto tantas, con la contaminación lumínica que solemos tener en la ciudad. Los destellos verdes también parecían más brillantes que antes, y mucho más cerca ahora, pero de alguna manera no interferían en absoluto con la luz de las estrellas. Incluso en medio de un ataque de pánico, fue una vista impresionante y la observé con asombro. Escudriñé el cielo en busca de cualquier señal de Armagedón nuclear, pero lo que encontré en cambio me acompañará hasta la muerte. En el firmamento, sobre nosotros, se alzaba el objeto más surrealista, imposiblemente grande, negro y sólido, con forma de triángulo, más oscuro que cualquier cosa que hubiera visto jamás, flotando lentamente por el cielo nocturno. Quizá ni siquiera me habría dado cuenta de su existencia si no fuera porque bloqueaba las estrellas al moverse. Era el objeto más grande que había visto en mi vida, exceptuando la Tierra misma. Más grande que cualquier montaña que hubiera visto jamás y más extenso que cualquier ciudad que hubiera conocido. Parecía estar muy arriba en la atmósfera superior y aún ocupaba un buen 30% del cielo nocturno, así que sé que tenía muchos kilómetros de ancho. No había nada en él que me indicara que pudiera mantenerse suspendido en el aire de esa manera. No había propulsión ni rotores visibles, aparte del hecho de que estaba volando. Mientras observaba el objeto abrirse paso lentamente a través del mar de estrellas, el sonido de la bocina se desvaneció de nuevo hasta convertirse en un zumbido, y luego se apagó. Las sirenas también se desvanecieron, hasta que solo quedó una serena calma, y me di cuenta de que esta enorme nave no emitía ningún sonido. Simplemente se deslizaba silenciosamente por el cielo nocturno, moviéndose de este a oeste, hacia el océano Pacífico. Finalmente alcanzó el horizonte occidental y comenzó a desvanecerse gradualmente tras las colinas. A medida que avanzaba, revelaba las estrellas que se ocultaban tras su inmensurable figura. Kilómetro a kilómetro, desapareció tras la Tierra, hasta que vi cómo sus últimos restos se desvanecían en un intenso estallido de luz verde en el horizonte. De repente, en la quietud sepulcral de la noche, el mundo volvió a iluminarse. Todas las casas y farolas a mi alrededor brillaban con fuerza, y la mayoría de las estrellas parecieron desaparecer, apagadas por la contaminación lumínica de la ciudad. Oí a un vecino abrir la ventana y unas risas salieron de su casa. Se oía música a lo lejos. Me quedé mirando el horizonte occidental durante lo que parecieron días, preguntándome si realmente había visto lo que creía haber visto. Parecía imposible, pero el recuerdo se me quedó grabado a fuego. Finalmente, respiré hondo y me di la vuelta para volver a casa. El sonido de la televisión, una comedia con risas grabadas, me inundó los sentidos. Entré en la sala y vi a Lori, Neil y mi ex sentados en los sofás viendo una serie. Me senté con ellos. Ninguno de los dos dijo una palabra. Cuando salimos para casa esa noche, mi ex y yo nos quedamos en silencio durante todo el trayecto en coche, y nos acostamos sin decirnos ni una palabra. Al día siguiente en el trabajo, todo parecía extrañamente normal, y nadie tenía prisa por hablar de lo ocurrido durante los últimos 3 días. Me senté en mi escritorio, hice algunas tareas menores y vi cómo el reloj se acercaba a las 5. Me moría de ganas de hablar de lo que todos habíamos vivido, pero nadie en la oficina lo mencionó, ni siquiera insinuó nada fuera de lo común. No fue hasta que el día casi terminaba que finalmente me encontré conversando con una compañera de trabajo. Me preguntó qué tal había ido mi fin de semana, y me reí y le dije que sin duda había sido memorable. Luego le pregunté cómo se sentía después de todo lo sucedido, y estaba realmente confundida, de una manera inimaginable para alguien que había vivido, aunque fuera una fracción de lo que yo había vivido. Fue entonces cuando me di cuenta de que nadie más recordaba lo ocurrido. Todavía no he conocido a nadie que recuerde el apagón de 2014, ni la sirena constante a lo lejos, ni siquiera el terremoto, y mucho menos el extraño objeto que bloqueaba el cielo. Si alguien sabe de qué hablo, le ruego que me lo haga saber. Este evento cambió mi vida por completo y destrozó mi comprensión del universo que me rodea, y no tengo a nadie con quien compartirlo. Incluso si no vieras la nave triangular, extendiéndose kilómetros por el cielo nocturno y la oscuridad más oscura que puedas imaginar, sería bueno saber que alguien al menos recuerda el apagón. Es muy aislante sentir que esto se ha perdido de nuestra memoria colectiva y preguntarme si mi propio recuerdo es la única evidencia restante de lo que sucedió durante esos 3 días. He mantenido la boca cerrada durante mucho tiempo, temiendo lo que mis amigos y familiares pensarían de mí si menciono lo que pasó ese fin de semana.
Pero ahora es muy importante averiguar si alguien más recuerda algo de esto. Durante 7 años he estado atento al cielo nocturno, y durante la mayor parte de ese tiempo no vi nada fuera de lo normal desde ese día. Es decir, hasta hace unos 6 meses, cuando vi un triángulo negro que bloqueaba las estrellas. Era mucho más pequeño que el que vi en 2014, probablemente de solo unos cientos de metros de ancho, pero su forma era inconfundiblemente la misma. Los he estado viendo cada vez más últimamente. Ahora, cada noche, cuando miro al cielo, generalmente mucho después de que todos se hayan acostado, juro que puedo distinguir uno o dos triángulos negros más pequeños, moviéndose lenta y silenciosamente por el cielo. Si sales esta noche y miras hacia arriba, quizás puedas encontrar uno. Son difíciles de ver, pero busca estrellas que aparecen y desaparecen, y entonces podrás distinguir el contorno de un triángulo perfecto. Anoche, mientras los buscaba, creo que empecé a ver destellos verdes de nuevo en el horizonte. Son mucho más tenues que entonces, pero ahí están, creo. Últimamente no he dormido mucho, y parecían brillar más a medida que avanzaba la noche. Quizás mis ojos se estaban acostumbrando mejor, ya que estuve despierto toda la noche mirando el cielo. También juro que oí el leve sonido de una bocina a lo lejos, pero nadie habla de eso hoy. Quizás todos estaban dormidos. O quizás me estoy volviendo loco. No puedo decir que mi salud mental haya sido excelente desde 2014, así que quién sabe. Pero no creo que me esté volviendo loco. No puedo evitar preguntarme si estas cosas también estaban sucediendo en las semanas, meses o años previos al 13 de noviembre de 2014, y nadie nos dimos cuenta. Pero ahora sí lo noto, y estoy intentando estar preparado para lo peor. Si recuerdas algo de ese fin de semana, e incluso si no, probablemente deberías prepararte también. No tengo ni idea de qué son estas cosas en el cielo ahora, ni qué era ese enorme objeto triangular ese día. Pero estoy seguro de que estaba allí. Y no pretendo alarmar a nadie, pero sea lo que sea, creo que está volviendo. Cuando lo haga, intenta recordarlo esta vez.